En el mundo del transporte pesado en México, hay dos tipos de historias. Las que se cuentan a gritos en las cachimbas entre risas y café cargado, y las que se susurran con la mirada baja, santiguándose antes de empezar. Las primeras son sobre asaltos, multas federales o lagartijas de la carretera. Las segundas tratan de cosas que no deberían estar en el asfalto. Cosas que se te pegan en la oscuridad de la sierra o del desierto cuando vas solo en la cabina. Cualquier operador, hombre camión, con suficientes kilómetros en el odómetro, sabe que hay cargas que pesan más que las toneladas que marca la báscula. Cargas que no se miden en kilos, sino en miedo. Esta es la confesión de Rogelio el Gallo Mondragón, un veterano de la Ruta 57 que en el invierno de 2015 aceptó un flete ciego por necesidad y terminó descubriendo por qué hay remolques que es mejor dejar que se pudran en el corralón. Todo empezó en un paradero de mala muerte cerca de Matehuala, San Luis Potosí. Yo andaba perreado. Llevaba 2 semanas sin un buen viaje y las deudas me estaban ahogando. Estaba terminándome unos tacos de guisado fríos cuando se me acercó un tipo. No parecía coyote ni empresario. Parecía un fantasma con ropa cara. Flaco, pálido, con unos ojos que parecían pozos de agua sucia. Busco operador serio, camión propio, quinta rueda en buen estado, dijo sin saludar, con una voz que sonaba como papel de lija. Depende del flete y del pago, jefe, le contesté sin dejar de comer. El tipo puso un sobre manila sobre la mesa de lámina. Estaba grueso. 50,000, la mitad ahorita, la mitad al entregar. Es un solo remolque, caja seca, está sellado. No preguntas qué lleva, no lo abres por ningún motivo y no te paras hasta llegar a Nuevo Laredo. Sales hoy mismo a medianoche. 50,000 pesos por un viaje de 8 horas. Era demasiado bueno para ser legal. Olía a problemas. Olía a chueco. Pero la necesidad tiene cara de perro y yo tenía la soga al cuello. ¿Dónde está la caja?, pregunté, guardando el sobre. Me llevó a un predio abandonado a las afueras de la ciudad. Ahí estaba. Un remolque de 53 pies, marca Utility, pero viejísimo. La lámina estaba picada por el óxido, no tenía logotipos y las llantas estaban resecas, aunque parecían tener aire. Lo más raro eran las puertas traseras. No tenían el candado fiscal normal. Estaban soldadas. Alguien le había pasado un cordón de soldadura grueso a la manija y a las bisagras. Y en el centro de las puertas, pintada con aerosol rojo chorreado, había una cruz mal hecha. Enganché mi Kenworth T660. Al meter la reversa y sentir el clac del perno rey entrando en la quinta rueda, el camión se sentó de golpe. La suspensión de aire chilló, luchando por nivelarse. ¿Qué diablos trae ahí adentro, jefe? ¿Plomo?, le grité al tipo. Pesa como su chingada madre. Tú maneja, gallo, no preguntes, dijo el hombre, y se fue en una camioneta negra sin placas. Salí a la carretera a la 1 de la mañana. La famosa 57, la carretera de la muerte. El tramo de Matehuala a Saltillo es una recta hipnótica, oscura como la boca de un lobo, donde solo ves los ojos de los coyotes y las luces de los colegas a kilómetros de distancia. Desde el principio, el viaje se sintió mal. El camión, que siempre había jalado parejo con 40 toneladas, ahora tosía. El motor Cummins ISX se calentaba más de lo normal. El turbo silbaba con un tono agudo, quejumbroso. Sentía que no jalaba un remolque, sentía que arrastraba un edificio. Pasando el Huizache, la cosa se puso fea. Empecé a escuchar ruidos. No eran los ruidos normales de la lámina vibrando o la carga acomodándose. Eran golpes. Golpes secos, rítmicos, que venían de adentro de la caja sellada. Tump, tump, tump. Como si alguien estuviera golpeando la pared frontal del remolque con un martillo envuelto en trapos. Subí el volumen del radio para no escuchar. Puse corridos pesados, de esos que te despiertan. Pero los golpes se hicieron más fuertes. Bam, bam, bam. El camión empezó a sacudirse con cada golpe,
como si tuviera un animal grande y furioso encerrado atrás. Es carga viva, pensé, sintiendo un sudor frío en la nuca. Me metieron migrantes y se están ahogando. La culpa y el miedo me golpearon juntos. Si eran personas y se estaban muriendo ahí adentro, yo era cómplice. Busqué un lugar para orillarme. Vi una cachimba abandonada con un foco parpadeando y metí el freno de motor. El camión se detuvo rechinando en la grava. Agarré mi linterna y una barra de acero que traía para checar las llantas. Me bajé. El frío del desierto me golpeó la cara. El silencio afuera era total, pero adentro de la caja, adentro era un manicomio. Ahora no solo eran golpes, eran rasguños. Scratch, como si decenas de manos con uñas de metal estuvieran arañando las paredes de aluminio. Y murmullos. Un zumbido bajo de voces que no se entendían, pero que sonaban desesperadas, enojadas. Me acerqué a las puertas soldadas. Puse la mano sobre el metal. Estaba helado. Más frío que la noche. Quemaba de tan frío. ¿Quién está ahí?, grité golpeando la puerta con la barra. ¿Están bien? Los ruidos cesaron de golpe. Silencio absoluto. Y entonces, una sola voz, gutural, ronca, que parecía salir de abajo de la tierra, susurró justo del otro lado del metal, a centímetros de mi oído. Ábrenos, gallo. Tenemos frío. Me caí de espaldas del susto. Solté la barra y corrí a la cabina como si me persiguiera el diablo. Me encerré, puse los seguros y arranqué quemando llanta. No te pares, no te pares, me repetía la voz del hombre pálido en mi cabeza. Manejé las siguientes 3 horas en estado de pánico puro. Los ruidos atrás no pararon. Se volvieron peores. Ahora sonaban como llantos. Llantos de niños, gritos de mujeres, lamentos de hombres viejos. Una cacofonía de dolor que se filtraba por la parte de atrás de la cabina. El radio CB se encendió solo. No había canales, solo estática blanca, pero entre el ruido blanco se oían las mismas voces de la caja, pidiendo ayuda, maldiciendo, rezando. El camión se sentía cada vez más pesado. La temperatura del motor estaba en la zona roja. Iba a tronar la máquina. Tengo que llegar. Tengo que deshacerme de esto, pensaba. Ya estaba cerca de Saltillo, en la zona conocida como Los Chorros, famosa por sus curvas peligrosas y sus accidentes mortales. Empezó a haber neblina, una niebla espesa, pegajosa, que no dejaba ver más allá de la defensa. Bajé la velocidad. Iba con las intermitentes puestas, rezando el Salmo 91. De repente, los faros iluminaron algo en medio de la carretera. Había alguien parado en el carril de baja. Era un hombre. Llevaba un uniforme de trailero viejo, de esos de gabardina caqui que se usaban en los 80, lleno de grasa. Estaba de espaldas. Accioné el claxon de aire. ¡Poc! El hombre no se movió. Frené a fondo. El camión se coleó. El remolque pesado me empujó hacia adelante. Me detuve a escasos metros de él. «¡Quítese de ahí, pendejo!», le grité por la ventanilla. El hombre se dio la vuelta lentamente. No tenía cara. Donde debía estar su rostro, solo había una masa de carne destrozada, huesos rotos y vidrios incrustados, como si hubiera atravesado un parabrisas a 100 por hora. El trailero fantasma levantó una mano descarnada y señaló hacia mi remolque. Y luego habló. Su voz sonaba como si tuviera la garganta llena de grava y sangre. «No llegues, gallo. Si llegas, ellos ganan. Suéltalos aquí». En ese momento, el remolque atrás de mí dio un salto violento. Las puertas soldadas empezaron a gemir. El metal se estaba doblando hacia afuera.
La soldadura estaba cediendo ante la presión de lo que fuera que había adentro. ¡Crack! Una de las bisagras se rompió. El fantasma de enfrente desapareció en la niebla. Entendí el mensaje. No podía llevar esa cosa a una ciudad. Fuera lo que fuera, era pura maldad y quería salir. Metí primera, no para seguir el viaje, sino para acabarlo. Giré el volante a la derecha con todas mis fuerzas, apuntando el camión hacia el barranco que había al lado de la carretera. Aceleré a fondo. Que Dios me perdone, pensé. El camión rompió la barrera de contención de metal como si fuera papel. Sentí la caída, el vacío en el estómago, el ruido ensordecedor del metal retorciéndose, los vidrios rompiéndose, el mundo girando. Y luego, el golpe final. Y la oscuridad. Desperté 2 días después en un hospital de Saltillo. Tenía 3 costillas rotas, una pierna fracturada y la cabeza vendada. Había tenido suerte, mucha suerte. La Guardia Nacional me interrogó. Dijeron que me habían encontrado inconsciente en la cabina destrozada al fondo del barranco. Les pregunté por el remolque. El oficial se puso pálido y miró a su compañero. El remolque se abrió con el impacto, señor Mondragón. Las puertas se arrancaron. ¿Y qué había dentro?, pregunté, temiendo la respuesta. Nada, dijo el oficial, pero no me miraba a los ojos. Estaba vacío, completamente vacío. Ni una caja, ni una tarima. Solo había rasguños por todas las paredes de adentro. Miles de rasguños profundos en el aluminio. Y un olor a panteón que no se quita con nada. Me dejaron ir porque no había delito. No había contrabando. No había cuerpos. Solo un camión destrozado y un chofer loco. Nunca cobré la otra mitad del dinero. Ni quise hacerlo. Perdí mi camión, perdí mi licencia un tiempo, pero salvé el alma. Meses después, un viejo operador en una cachimba en el norte me contó una historia. Dijo que en los años 90, durante la época más dura del narco, hubo un remolque que usaban para mover a los levantados de un estado a otro para desaparecerlos. Decían que ese remolque estaba maldito, que había absorbido tanto terror y tanta muerte que había cobrado vida propia y que a veces alguien lo encontraba y trataba de moverlo. Yo moví ese remolque y les juro por mi madre que lo que venía ahí adentro no era aire. Si alguna vez les ofrecen un flete pagado muy por encima de lo normal, con una caja sellada que no pueden abrir, den la media vuelta y corran. Más vale morir de hambre que cargar con los muertos de otros. Porque la carretera tiene memoria, y hay viajes de los que uno nunca regresa del todo.